pero una iglesia en la cual ciertamente ha vivido muchas cosas y ha pasado por muchas cosas. Pero siempre el Señor ha estado con ustedes. Siempre el Señor de una u otra forma les ha guiado y les ha mantenido, ¿cierto? Y les ha traído hasta este momento. Y el texto del día de hoy, del mensaje, que tiene que ver con el aniversario de la iglesia y un llamado del Señor a nuestras vidas y a ver, ¿cierto?, a nuestra iglesia desde la cosmovisión o el prisma de la palabra del Señor, está en el libro de Ageo. Así que pido que abran sus Biblias ahí en el libro de Ageo, capítulo 2, del 1 al 9. Ageo 2, del 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así. El día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿Hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Gracias. Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Amén. Celebrar, hermanos queridos, un aniversario congregacional o de una iglesia no es simplemente recordar y mirar hacia atrás en el calendario. Es efectivamente detenernos delante del Señor para reconocer que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Un aniversario, hermano, nos invita a mirar hacia atrás, pero con gratitud. Mirar el presente con humildad y el futuro con esperanza. Cuando una iglesia cumple años, inevitablemente aparece un recuerdo, ¿no? Cómo fue en aquel tiempo, los hermanos que a lo mejor pasaron por esta congregación, familias que sirvieron con sacrificio, pastores que sirvieron en la iglesia, presbíteros, diáconos, maestros, damas, niños, ¿cierto? Familias completas, hermanos sencillos y fieles que a lo mejor nunca uno los vio servir, pero lo hacían en forma silenciosa. Ciertamente, todos fueron instrumentos del Señor para sostener a su iglesia o sostener a esta amada séptima iglesia. Pero también hay un peligro, y ahí hay que poner mucha atención. Hay un peligro espiritual en los aniversarios. Uno dice, no, ¿cómo qué peligro puede haber en un aniversario? Todo es gozo y alegría y recuerdo. No, hay peligro. Y el peligro es cuando empezamos a comparar demasiado. Podemos mirar el pasado quizás y decir, así, antes éramos así. Antes habíamos fuerzas, antes había más recursos, antes la iglesia era más grande, había más gloria en la iglesia, había más hermanos, habían otros presbíteros. Antes la iglesia tenía otra gloria. Y cuando la memoria deja de ser gratitud y se transforma en nostalgia que nos paraliza, el corazón comienza a desanimarse. Ese es el peligro que tiene una iglesia, ¿cierto? Cuando se queda pegado en los recuerdos. Que no son malos, pero cuando nos quedamos pegados en los recuerdos, a veces nos quedamos paralizados y nos empezamos a desanimar. Porque vemos algo que antes era y que ahora no es.
Eso mismo entonces ocurrió en los días de Ageo. Acabamos de leerlo, ¿no? Ciertamente, el pueblo de Dios había regresado del exilio a Jerusalén y la ve destruida. Y ve el templo destruido. El templo de Salomón, el gran templo de Salomón, esplendoroso templo de Salomón, había caído y la ciudad estaba marcada por ruinas, pobreza, miseria y cansancio espiritual. Sin embargo, hay algo importante que tener en cuenta. Dios había tenido misericordia de ellos y no se había olvidado de ellos. Un remanente había vuelto a la tierra prometida y el Señor lo llamó a reconstruir el templo. Pero al comenzar la obra pasaron ciertas circunstancias. Muchos habían visto el templo anterior de Salomón y lo estaban comparando con este nuevo templo. Vieron la gloria pasada y ahora ven la presente. Y ven un templo pequeño. Ni siquiera se parecía al templo de Salomón. Lo que tenían delante parecía pobre, limitado e insignificante. En ese contexto entonces Dios envía una palabra poderosa al pueblo de Israel. Y el mensaje central es este. La gloria de la obra de Dios no está en las apariencias externas, sino en la presencia del Señor en medio de su pueblo y en la certeza de sus promesas. Este texto entonces nos invita profundamente, hermanos, a reflexionar, a analizar nuestra vida y ver cómo el Señor nos ha ayudado hasta ahora. Y como iglesia que está en el aniversario, este texto nos recuerda que el Señor no mide su obra como nosotros la medimos. Que la fuerza de la iglesia no está en los recursos ni en las personas. Y que el futuro del pueblo de Dios no descansa en la capacidad humana, sino en las promesas firmes del pacto del Señor. ¿Lo cree así o no? Porque el hombre cae, el hombre se desmaya, el hombre puede pecar, el hombre se puede ir de la iglesia o puede fallecer. Pero la iglesia del Señor continúa. Y eso es porque Él es fiel ¿a qué? Al pacto que Él ha hecho con su iglesia. O sea, fiel al pacto que ha hecho con su vida. En Ageo podemos entenderlo a la luz de la historia, en el hecho de que ellos fueron invadidos por los babilónicos. El templo, como les decía, fue construido en aquel tiempo por Salomón y fue quemado y derribado. Pero para Israel esto era tremendamente significante. El templo era profundamente importante para el pueblo de Israel. Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, el lugar del culto, los sacrificios, la adoración y la comunión del pacto. El exilio fue ciertamente un juicio de Dios. Por su idolatría, por su infidelidad, por su desobediencia. Y viene el castigo de Dios al pueblo a través de esta invasión babilónica. Sin embargo, Dios no abandonó su pacto. Y eso es lo más maravilloso, hermanos queridos. Entender claramente que si nosotros abandonamos el pacto, aún así Dios es fiel a su pacto. Y usted y yo podemos descansar en eso. Y podemos entender ese gran amor que Dios tiene para con su iglesia. Había prometido restaurar entonces a su pueblo después del juicio. Por eso, décadas más tarde, el Señor movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que empezaran a volver a Jerusalén. Bajo el liderazgo de Zorobabel, gobernador, y de Josué, el sumo sacerdote. Entonces, en estos capítulos, hermanos queridos, vamos a ver algo interesante que el Señor nos habla el día de hoy a nosotros. Y lo primero, dentro de muchas cosas que el texto nos puede enseñar, es que debemos tener presente siempre que la obra de Dios no siempre se mide por lo que los ojos humanos pueden ver. La obra de Dios no siempre se mide por lo que los ojos humanos puedan ver. Y ahí tenemos los versículos del 1 al 3, ahí en sus textos. Dios entonces en estos textos dirige su palabra a los líderes civiles, a los líderes religiosos y al pueblo. Nadie queda fuera, están todos incluidos. Todo el pueblo, todo el liderazgo.
Zorobabel representa el liderazgo gubernamental del remanente y Josué representa el sacerdocio. El pueblo entonces representa a toda la comunidad del pacto. La pregunta del Señor es penetrante entonces y viene ahí al corazón y al hueso, como podríamos decirlo así. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Probablemente entonces algunos ancianos se habían visto este templo antes de su destrucción. Ellos recordaban su esplendor, recordaban su belleza, su oro, su tamaño, su majestad. Y ahora enfrentan una nueva construcción, que quizás, a palabra de los otros, a lo mejor era piñufla, comparado con el templo de Salomón. Sentían que aquello no era nada. Y la frase, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos?, revela una mirada dominada por la comparación. El problema no era solo arquitectónico, sino que era espiritual. El pueblo estaba evaluando la obra de Dios según criterios humanos. Esto ocurre con frecuencia. El ojo humano mide tamaño, número, influencia, apariencia, capacidad y recursos. Pero Dios mide fidelidad, obediencia, dependencia, santidad y propósito redentor. Entonces, tenemos que confiar en Dios, porque su mirada está enfocada en otra cosa, no en nuestra propia mirada o en lo que nosotros vemos. La Escritura nos enseña que Dios muchas veces obra desde lo pequeño. Llamó a Abraham cuando no tenía un hijo. Escogió a Israel cuando era un pueblo insignificante, pequeño. Y escogió a David, el menor de todos. Y Cristo nació en una pequeña Belén, quizás insignificante, no en la Roma, en Belén. Los apóstoles no fueron grandes sabios del momento o del imperio, sino hombres comunes transformados por la gracia. Por lo tanto, el pueblo, hermano, no debía despreciar el día que estaban construyendo ese templo. Lo que parecía pequeño ante sus ojos estaba dentro del gran plan de Dios. La iglesia, hermanos queridos, de Cristo puede caer en la misma tentación. Incluso nosotros podemos caer en la misma tentación. Y debemos reflexionar al respecto, si es que hoy día estamos cayendo en la misma tentación de comparar de forma exagerada y llorar sobre ruinas. Y cuando digo ruinas, digo las cosas pasadas que han ocurrido, y no mirar el presente y cómo el Señor ha mantenido fieles a la iglesia y a sus vidas. Podemos mirar la obra del Señor y evaluarla con ojos de mercado, por ejemplo, de estadísticas o de comparación con otras congregaciones, que suele ocurrir, ¿no? Ay, cómo la iglesia allá es más grande que nosotros. Ay, cómo esa iglesia tiene tantos miembros y tantos recursos. Podemos caer en eso. Podemos decir, hay iglesias más grandes, hay ministerios con más recursos, hay comunidades con más jóvenes, hay templos más llenos, hay otros lugares con más impacto visible. Pero el Señor no nos llamó a competir, hermanos, con otras iglesias. Nos llamó a ser fieles, nos llamó a aparentar, no a aparentar grandeza. Nos llamó a permanecer en Cristo. No nos llamó a levantar monumentos a nuestro nombre. Nos llamó a edificar su iglesia sobre la palabra de Dios. Para este aniversario, hermanos queridos, debe ser esta una invitación a mirar la historia con gratitud, pero no con esclavitud al pasado. El pasado debe ser altar de gratitud, no cadena de nostalgia. Debemos honrar a quienes nos antecedieron, pero no vivir paralizados preguntándonos si todo era mejor antes. La pregunta más importante no es, ¿somos tan grandes como antes? La pregunta es, ¿estamos siendo fieles a Cristo hoy? Esa es la pregunta que usted y yo debemos hacernos.
La pregunta es entonces también, ¿está Cristo siendo predicado, amado, obedecido y servido entre nosotros? Esa pregunta debemos hacernos. Un aniversario, o en este aniversario, 27 años de vida, debemos hacer memoria, pero memoria redimida. Debemos recordar los años de historia como testimonio de la fidelidad de Dios, no como motivo de orgullo humano. Si el Señor sostuvo esta iglesia el día de hoy, fue por gracia. Si hubo predicación, fue por gracia. Si hubo conversiones, fue por gracia. Si hubo disciplina, restauración, consuelo, enseñanza, matrimonios fortalecidos, niños instruidos y hermanos perseverando, todo fue por la gracia del Señor. Amén. Y si hoy vivimos debilidades, desafíos o áreas que deben ser reconstruidas, no debemos desanimarnos. El Dios que llamó a su pueblo a reconstruir el día en esos días de Ageo, sigue llamando hoy día a la iglesia a seguir construyéndola. Y el Señor les llama a ustedes el día de hoy a seguir construyendo la iglesia. Con amor, con gracia, con fuerzas, con ánimo, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros y alentándonos cada día en el nombre del Señor. Otra enseñanza que nos deja el texto, hermanos, es que la fuerza de la iglesia está en la presencia de Dios. La fuerza de la iglesia está en la presencia de Dios. Y ahí los versículos 4 al 5. 3 veces aparece el llamado al esfuerzo. El Señor habla a Zorobabel, a Josué y al pueblo. La obra requiere, ¿qué cosa? Liderazgo. Sacerdocio. Necesita congregación, necesita el pueblo. Nadie debe permanecer pasivo. Todos los que hoy día están acá no deben estar pasivos en la obra del Señor. Todos activos a servir. Pero observemos bien. Dios no les dice simplemente esfuércense, como si todo dependiera de ellos. No nos dice a nosotros el día de hoy esfuércense, como si nuestras fuerzas fueran de nosotros. La orden está sostenida por una promesa tremenda. Y usted y yo debemos agarrarnos de esa promesa. Y la promesa dice, porque yo estoy con vosotros. Esfuérzate porque yo estoy contigo. Esfuérzate, séptima iglesia, en predicar el evangelio porque yo estoy contigo. Crece en amor, en vínculos, no por tus fuerzas, sino que porque yo estoy contigo. Aquí está el corazón del pasaje. La fuerza del pueblo no está en el ánimo psicológico, no está en el optimismo humano, no está en la planificación administrativa, no está en la capacidad de sus líderes. La fuerza de la iglesia está en la presencia del Señor. Y el versículo 5 así lo dice. Añade esta fuerza y presencia del Señor. Dios conecta el presente del pueblo con el éxodo, si se dan cuenta. Les recuerda que el mismo Dios que los sacó de Egipto, que los llevó por el desierto, que los alimentó, que los iluminó, que les dio calorcito en la noche cuando hacía frío, el que siempre estuvo con ellos, este Dios habitó y habita con ellos. El Dios que guardó su pacto seguía estando con ellos. El pueblo había cambiado, las circunstancias habían cambiado ciertamente. El templo había caído. La monarquía davídica parecía debilitada. La nación ya no tenía el esplendor de antes. Pero Dios no había cambiado, dice. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. No temáis. Esto es profundamente pastoral, hermanos. Él es nuestro pastor y nos pastorea el día de hoy. No temáis. Dios no niega ciertamente las dificultades. No niega que a lo mejor el día de mañana esta congregación va a pasar dificultades. No niega que en un futuro puede pasar a otra cosa. No está negando eso. Hay dificultades, sí las hay. Y las va a haber. No podemos hacernos los ilusos. Dios no niega las dificultades, pero les da una razón superior para no temer su presencia. ¿Qué significa eso? Que pase lo que pase, el temblor o terremoto que sea y que venga a la iglesia, eso no es nada con la presencia de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. La presencia de Dios es en la historia de la redención.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la gran promesa del pacto es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La iglesia es la comunidad del pacto, hermanos. ¿Usted cree eso? ¿Cree que usted es parte del pacto de Dios? En el cual Él dice: yo soy tu Dios. Yo estoy contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Así que no temáis. Y ustedes son mi pueblo. En Edén, el hombre vivía en comunión con Dios. El pecado rompió esa comunión. Desde entonces, toda la historia de la redención es la historia de Dios. ¿Qué cosa? Restaurando su presencia en su pueblo. En el tabernáculo, Dios habitó en medio de Israel. ¿Dónde estaba el tabernáculo cuando iban en el desierto? ¿En una esquina? ¿En la orillita por allá? Estaba en medio, ¿no? ¿Y eso qué quería decir? Que Él quería estar en medio de su pueblo, quería estar con ellos, y todas las demás tribus estaban alrededor. Su gloria llenó la casa, pero todo eso, ¿saben qué? Apuntaba a algo mayor, apuntaba a Cristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo, hermanos, es el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. En Él, la presencia de Dios no aparece en nube o símbolo, sino en carne humana. En Cristo, Dios se acerca al pecador para redimirlo. Y Él quiere estar en medio de su pueblo. Y Él está hoy día en medio de esta congregación. Está habitando la vida de cada uno de ustedes. Después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Ahora Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, sino en su pueblo redimido. Por eso la iglesia, hermanos, no es una institución meramente humana. Es el pueblo del pacto habitado por el Espíritu Santo, reunido alrededor de la palabra, los sacramentos y la comunión de los santos. Y hermanos queridos, una iglesia puede tener edificio y no tener vida espiritual. Ustedes dirán, o podemos decir: nos gustaría tener un templo. Sí, no es malo. Es bueno soñar, pensar. Pero eso no es el centro. Podemos tener grandes paredes, grandes salas, 3 pisos, estacionamiento. Bueno. ¿Por qué no soñar? No es malo. Pero el tema está exactamente que podemos tener eso, pero a lo mejor no podemos tener vida espiritual. O estamos secos por dentro. Podemos tener programas y no tener comunión. Podemos tener muchas actividades y no tener oración. Puede tener historia, como la tiene esta congregación, y no tener dependencia del Señor. Pero también una iglesia puede tener recursos limitados y ser profundamente rica si Cristo está en medio de ella. Puede ser pequeña ante el mundo y preciosa ante Dios. Puede tener debilidades visibles y, sin embargo, ser sostenida por la gracia soberana del Señor. El gran peligro, entonces, de una iglesia es abandonar la doctrina. También podemos confesar doctrinas correctas y vivir sin dependencia real de Dios. Podemos hablar de la soberanía divina y actuar como si todo dependiera de nosotros. Podemos defender la doctrina de la iglesia y olvidarnos de amar concretamente a los hermanos. Por eso Ageo viene muy fuerte al pueblo. Y quizás a nosotros también. No lo sabemos. Cada uno debe reflexionar al respecto. Pero Ageo llama al pueblo a trabajar. Porque Dios le pide a Ageo que le diga al pueblo que debe trabajar. Desde una promesa: yo estoy con vosotros. Y por último, hermanos queridos, debemos entender que el futuro de la iglesia descansa en las promesas de Dios. El futuro de la iglesia descansa en las promesas de Dios. Y Ageo 2, del 6 al 9, nos dice eso. Dios entonces ahora, ¿qué es lo que hace? Amplía la visión del pueblo. Ellos estaban mirando piedras, paredes, medidas, comparación con el pasado. Dios les habla de cielos
tierra y mar y naciones. Esto significa que la obra que parecía pequeña estaba conectada con el gobierno soberano de Dios sobre toda la historia. El versículo 7 añade, y haré temblar a todas las naciones, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos entienden el deseado de todas las naciones como una referencia directa al Mesías. Otros señalan que el texto puede referirse también a los tesoros de las naciones que vendrán para adornar la casa del Señor. Sin embargo, desde una lectura cristológica, la gloria mayor prometida encuentra su cumplimiento en Cristo. Encuentra su cumplimiento en Cristo. ¿Por qué la gloria podría superar el templo de Salomón? No simplemente más oro, no simplemente más plata, hermanos, no simplemente mejor arquitectura. La gloria superior sería la venida del Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Porque el versículo 8 dice, mía es la plata y mío el oro, dice el Señor de los ejércitos. Así que la iglesia no descansa en las paredes, no descansa en el oro ni en la plata, descansa en Cristo. Que Él provee todo lo que la iglesia necesita. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando solamente de una congregación, de un grupo de hermanos, del cuerpo como hoy día está reunido. Está hablando también de vidas personales. Que Él provea en nuestra vida de todo lo que necesitamos. Dios les recuerda que la falta de recursos no limita su obra, hermanos queridos. El Señor no depende de la economía del pueblo. Todo le pertenece. Todo le pertenece a Él. Si Él quiere adornar su casa, lo puede hacer. Si quiere sostener su obra, puede hacerlo. Si quiere levantar su iglesia, lo puede hacer ciertamente. Pero el punto principal no es que Dios promete riqueza material. El punto es que la gloria de su obra no está determinada por la escasez presente. Está determinada por su gracia y por su amor. Y por su presencia en la iglesia. Y el versículo 9 concluye. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué maravilloso! Esta es la gran promesa, hermanos, para la iglesia. Esta es la gran promesa para nosotros, para esta amada congregación. La gloria futura será mayor que la primera, y esa gloria estará acompañada de paz. Y esta promesa apunta a Cristo. Cristo entró, enseñó y purificó el templo. Cristo declaró que su cuerpo era el verdadero templo y que por su muerte y resurrección abrió el acceso definitivo a la presencia de Dios. Cristo murió, hermanos queridos. El velo fue roto para que usted y yo tengamos acceso directo a Él. Dios ya no depende del antiguo sistema sacrificial, sino de la obra perfecta del Hijo, de Cristo el Señor, el Cristo verdadero. Templo, porque en Él Dios habita plenamente. Cristo es el verdadero sacerdote, porque intercede perfectamente. Cristo es el verdadero sacrificio, porque ofreció su vida una vez y para siempre. Cristo es la verdadera gloria, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando Ageo habla de una gloria postrera mayor, nosotros no debemos quedarnos solamente en el edificio construido o en estas paredes. Debemos mirar a Cristo. La gloria mayor no fue la piedra, sino el Salvador. No fue el oro, sino Emmanuel. No fue el esplendor arquitectónico, sino la presencia encarnada del Hijo de Dios en la iglesia y en nuestra vida. Hermanos amados, el futuro de la iglesia no descansa entonces en nuestras fuerzas, descansa en las promesas de Dios. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cree eso? Amén, ¿cierto? Esta promesa no significa que toda la iglesia local permanecerá automáticamente, fiel sin arrepentimiento ni vigilancia. Significa que Cristo preservará su iglesia verdadera hasta el fin. Por eso, como congregación local, hermanos, debemos perseverar con temor y esperanza. Con temor porque no queremos vivir de apariencias y no debemos vivir así. Debemos vivir con esperanza porque Cristo es fiel.
El aniversario, hermanos, no debe ser solamente celebración. Debe ser renovación del pacto congregacional delante de Dios. Debe ser un momento para decir, Señor, queremos seguir siendo una iglesia centrada en la palabra. Una iglesia de oración. Una iglesia de sacramentos fielmente administrados. Una iglesia de disciplina bíblica. Una iglesia de comunión que la cuida, que busca fortalecer vínculos como una familia del pacto, donde caminamos juntos. También debemos anhelar ser una iglesia evangelizadora, donde llama a servir a la comunidad donde Dios la ha puesto. Una iglesia que cuida a sus niños, jóvenes, matrimonios, ancianos y hermanos quebrantados, entregando el evangelio puro con ternura, discipulado y amor. Esa es la iglesia que nosotros debemos desear. Esa es la iglesia que esta congregación debe desear hasta que el día nos llame a su presencia. Nos llama a mirar el futuro con esperanza. Quizás hay desafíos administrativos, pastorales, familias, generacionales o espirituales. Pero el Señor sigue diciendo, yo estoy con vosotros. Esa promesa es suficiente para seguir trabajando. Él está con nosotros. Por lo tanto, debemos seguir trabajando con fidelidad en el Señor. Hermanos queridos, si hay cansancio, el Señor dice, esfuérzate. Si hay temor, el Señor dice, no temáis. Si hay debilidad, el Señor dice, yo estoy con vosotros. Si hay incertidumbre, el Señor dice, la gloria postrera será mayor. Que este aniversario, hermanos queridos, no sea solo una celebración, sino una renovación espiritual. Una renovación del pacto de nuestras vidas para con Dios. De no caer, de no retroceder, de buscar la gloria de Dios en todo momento. Renovemos nuestro amor por la palabra, renovemos nuestra vida de oración, renovemos nuestra comunión como cuerpo, el amarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros, el tener paciencia unos con otros. Y harta paciencia que tenemos que tener, ¿o no? Pero el Señor está con nosotros. Renovemos nuestro compromiso con la evangelización. Hermanos queridos, no anhelemos, aunque no es lícito, pero no anhelemos tanto estar en otro lugar cuando aquí hay una riqueza para predicar. El punto es si realmente lo estamos haciendo o no. Si estamos haciendo ejemplo en el lugar donde estamos como congregación, pero a la vez también si estamos haciendo ejemplo en el lugar donde estamos, en forma particular. Porque no sirve de nada venir acá a evangelizar, pero afuera nos comportamos como si no tuviéramos a Cristo en el corazón. Renovemos nuestro cuidado pastoral por las familias. Renovemos nuestro discipulado de niños y jóvenes. Renovemos nuestra fidelidad a Cristo y a su evangelio. Y trabajemos. No por orgullo, no por tradición vacía, no por apariencia. Trabajemos porque el Señor está con nosotros. Que la gloria de esta iglesia, hermanos, no sea la gloria de los hombres, sino la gloria de Cristo en medio de su pueblo. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra.